La mañana en que Tony Farmer, un joven prodigio del baloncesto escolar, ingresó al tribunal, la atmósfera estaba cargada de una tensión difícil de describir. En los pasillos, se comentaba que aquel adolescente había sido considerado, durante años, una de las grandes promesas deportivas del país. Sus números en la cancha, su presencia física y su rapidez explosiva lo habían colocado en la mira de numerosos reclutadores. Sin embargo, esa mañana no había cámaras deportivas esperando su llegada, ni entrenadores listos para medir su rendimiento. Lo que había era un público silencioso, expectante, preparado para presenciar un momento decisivo, el instante en que un futuro brillante se enfrentaba a la rigurosidad del sistema legal. La sala estaba llena. Familiares, amigos, reporteros y curiosos se habían reunido para presenciar un fallo que no solo determinaría el destino del joven, sino que también generaría un debate nacional sobre la responsabilidad, el talento y la justicia. Al ingreso de Tony, varios asistentes se incorporaron brevemente, como si su instinto aún reconociera a la estrella adolescente que acostumbraba conquistar titulares en los torneos regionales. El aire se volvió más denso cuando él se sentó, visiblemente tenso, pero tratando de mantener una fachada de serenidad. Tony Farmer no era el típico estudiante con talento deportivo. Desde sus primeros años en la secundaria, analistas deportivos lo consideraban un jugador con habilidades suficientes para llegar a las principales ligas profesionales. Su nombre había circulado en listas de reclutamiento, su rostro había aparecido en reportajes locales y sus videos dominaban plataformas deportivas. Incluso se decía que, de continuar su ascenso sin interrupciones, podría convertirse en una figura destacada en el baloncesto universitario. Pero todo eso cambió en un instante. Una noche concreta, un altercado con su novia se intensificó de forma alarmante. No se trató de una discusión aislada. Según los expedientes judiciales, la situación avanzó hacia episodios de agresión física, acompañados de mensajes de texto preocupantes y conductas intimidadoras que los investigadores interpretaron como indicios de un patrón más profundo. Lo que en un principio algunos intentaron justificar como un momento de frustración de un adolescente, se convirtió rápidamente en un caso grave, uno que involucraba cargos de agresión, intimidación y robo. La investigación produjo un conjunto de pruebas que resultaron clave para definir la postura de la Fiscalía. Imágenes captadas por cámaras de seguridad, conversaciones telefónicas y testimonios daban forma a una narrativa que la defensa intentó rebatir, pero que el tribunal consideró sólida. Se trataba de un caso complejo, que no solo comprometía la integridad física de la víctima, sino que también cuestionaba la conducta del joven ante una orden judicial previa que le prohibía acercarse a ella. Los familiares de Tony confiaban en que su trayectoria deportiva, su juventud y las oportunidades futuras que podía representar su carrera persuadirían al tribunal de otorgarle una segunda oportunidad. Algunos incluso argumentaban que un error de esa magnitud, dado su contexto, podía corregirse con apoyo psicológico y programas de rehabilitación, sin necesidad de medidas privativas de libertad. La madre del joven, visiblemente afectada, sostenía que él no era un agresor, sino alguien que había perdido el control por inmadurez. Pero hubo un detalle que llamó aún más la atención. La propia víctima se mostró dispuesta a perdonar. Durante la audiencia, expresó que no comprendía del todo lo que había ocurrido aquel día y que creía que él seguía siendo una buena persona. Afirmó, entre lágrimas, que esperaba que Tony aprendiera de la experiencia y que recibiera el apoyo que necesitaba. Sus palabras provocaron susurros en el público,
pues no era común que la afectada sugiriera indulgencia. Sin embargo, la jueza a cargo del caso no estaba dispuesta a dejarse influenciar por sentimientos ni percepciones externas. Su mirada se mantuvo firme. Había revisado cada pieza de evidencia, cada mensaje, cada relato. En su decisión pesaba no solo la conducta previa del joven, sino también su incumplimiento de la orden de alejamiento. Aquel era, para el tribunal, un punto determinante. No solo se trataba de un altercado, sino de un desafío directo a las medidas establecidas para proteger a la víctima. Tony entró en la sala con la convicción de que su carisma, su reputación y los testimonios a su favor serían suficientes para inclinar la balanza. Muchos observadores lo describieron como un joven confiado, quizá demasiado confiado, que creía que el talento deportivo podía servir como escudo ante las consecuencias de sus actos. Caminó con un porte seguro, intercambió miradas con sus familiares e intentó proyectar serenidad ante la prensa. Pero conforme avanzó la audiencia, esa fachada empezó a resquebrajarse. La jueza era directa, meticulosa y contundente. Cada cargo era leído con precisión. Cada detalle de la investigación era mencionado sin filtros. La tensión aumentó hasta que por fin llegó el momento que definía el futuro de Tony, la lectura de la sentencia. La sala entera quedó en absoluto silencio. No se escuchaba ni un murmullo. Solo la voz de la jueza resonaba en el recinto mientras desglosaba, uno a uno, los cargos y las penas correspondientes. Tony permanecía inmóvil, respirando profundamente, tratando de interpretar las palabras que salían de la boca de la autoridad judicial. Primero, la jueza anunció una pena de 3 años de reclusión por el cargo más relevante. Luego, continuó con 2 años más por un segundo cargo y otros 2 años adicionales por el tercero. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la jueza aclaró que aún no había terminado. La familia del joven contuvo el aliento. El mismo Tony abrió sus ojos con sorpresa, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, la jueza indicó un cuarto cargo con una pena de 9 meses adicionales. Sin embargo, informó que todas las condenas se cumplirían de manera simultánea, lo cual reducía el tiempo efectivo a 3 años. Ese fue el instante que cambiaría la percepción pública de Tony Farmer para siempre. Al escuchar la confirmación del periodo total que debía cumplir, la expresión del joven se transformó en cuestión de segundos. Pasó de la incredulidad a la desesperación, de la esperanza al colapso emocional. Su cuerpo se desplomó frente a todos. Cayó al suelo, incapaz de sostenerse ante el impacto psicológico del veredicto. El sonido de su caída resonó en la sala como un eco que simbolizaba el final de una trayectoria prometedora. La jueza, con un tono firme y sereno, explicó las condiciones de la sentencia y el periodo de supervisión que debía cumplir tras su liberación. Aclaró que la responsabilidad no se anulaba por el talento, ni por las expectativas, ni por la presión mediática. La ley era la ley, y el juez, en ese caso, tenía la obligación de hacerla cumplir. La escena fue captada por múltiples cámaras presentes en la sala. Con el paso de los días, el video se volvió viral, generando discusiones en redes sociales, noticieros y foros deportivos. Para muchos, la imagen del joven derrumbándose fue una advertencia sobre lo rápido que un sueño podía desmoronarse. Para otros, fue un recordatorio de que la justicia debía preservar su imparcialidad, sin importar quién estuviera sentado en el banquillo de los acusados. La caída de Tony Farmer, en pleno tribunal, no solo impactó a quienes estaban presentes esa mañana, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo un futuro prometedor
puede cambiar de rumbo en segundos. Las imágenes dieron la vuelta al país y generaron una ola de reacciones encontradas. Algunos mostraban compasión, otros consideraban que la decisión judicial era un recordatorio de que ningún talento, por extraordinario que sea, puede colocarse por encima de la ley. Para el mundo del deporte escolar, acostumbrado a elogiar jóvenes prodigios, la historia de Tony funcionó como un llamado de atención sobre la presión, la conducta y la responsabilidad fuera de la cancha. Después de ser trasladado a un centro de reclusión, el joven pasó por un proceso de adaptación emocional difícil. Quienes conocían su personalidad aseguraron que la transición fue especialmente dura para él, no solo por la pérdida de oportunidades deportivas, sino porque comprendió, quizá por primera vez, la profundidad de sus acciones y el impacto que habían tenido en la víctima, en su familia y en su carrera. Dentro de la institución, Tony se mantuvo reservado, participó en programas educativos y mantuvo contacto constante con su madre, quien nunca dejó de visitarlo. Durante su tiempo privado de libertad, también se publicaron entrevistas de entrenadores y exjugadores que lo habían visto crecer. Muchos de ellos insistían en que Tony no era un joven violento, sino alguien que había desarrollado una personalidad impulsiva, marcada por la presión de ser constantemente señalado como la próxima estrella. Uno de sus entrenadores comentó que a menudo recibía más atención mediática que el resto del equipo, situación que, aunque en un inicio parecía motivarlo, también lo había colocado bajo un nivel de exigencia emocional para el cual no estaba preparado. En paralelo, la víctima del caso trataba de recuperar su estabilidad personal. Aunque había expresado su deseo de perdón durante la audiencia, también enfrentaba el proceso complejo de reconstrucción emocional. La comunidad local la rodeó con apoyo, y su familia, después de la sentencia, decidió mantenerse alejada del foco mediático. A pesar de las especulaciones, el tribunal evitó dar declaraciones adicionales, recordando que el caso ya estaba cerrado y que la sentencia había sido dictada bajo los lineamientos establecidos por la ley. La caída de Tony inspiró debates en programas de análisis sobre justicia juvenil, comportamiento impulsivo y responsabilidad en deportistas adolescentes. Algunos especialistas en conducta señalaban que, aunque el talento deportivo puede abrir puertas, también puede generar un falso sentido de invulnerabilidad si no está acompañado por orientación adecuada. Se mencionó que, en el entorno deportivo escolar, muchas veces los jóvenes con habilidades excepcionales no reciben límites claros, lo que dificulta que comprendan las consecuencias reales de sus acciones. A pesar del panorama adverso, Tony no renunció a su sueño de volver a las canchas. Durante su reclusión se mantuvo entrenando en los horarios permitidos, realizaba rutinas físicas dentro de los límites de la institución y leía sobre estrategias deportivas para mantenerse conectado con el mundo que había dejado atrás. A menudo mencionaba que, si alguna vez lograba salir adelante, quería utilizar su experiencia para advertir a otros jóvenes sobre los riesgos de dejarse llevar por impulsos descontrolados. 3 años después, finalmente recuperó su libertad. Sin embargo, el mundo había seguido adelante sin él. Sus compañeros de la secundaria ya habían terminado la escuela. Algunos habían ingresado a universidades reconocidas, y otros habían tomado caminos distintos. Las clasificaciones deportivas que antes incluían su nombre ahora mostraban una nueva generación de talentos. La prensa ya no hablaba de Tony como una promesa. Era mencionado como una historia de advertencia. No obstante, su deseo de regresar al baloncesto era innegable. Decidió inscribirse en un programa universitario, donde participó en entrenamientos intensivos para recuperar condición física y ritmo. Aunque su talento seguía presente, la falta de continuidad competitiva le había afectado.
Aún así, logró integrarse temporalmente y disputar algunos encuentros. Su progresión llamó la atención de reclutadores extranjeros, quienes le ofrecieron oportunidades fuera del país, donde pudo jugar en ligas de menor exposición, pero con un nivel competitivo respetable. A pesar de este regreso parcial, la Gran Liga ya no parecía interesada en él. No por falta de habilidad, sino porque los equipos profesionales tienden a apostar por jóvenes sin antecedentes legales. La historia de Tony, aunque inspiradora para algunos por su esfuerzo de reconstrucción, seguía siendo un recordatorio para otros de lo que ocurre cuando un atleta con potencial se desvía del camino. Con el paso del tiempo, el propio Tony reconoció en entrevistas que su vida había cambiado completamente desde aquel día en el tribunal. Explicaba que, aunque su falla personal fue grave, también aprendió que las acciones impulsivas pueden arruinar metas construidas durante años. Su relato se convirtió en una especie de advertencia directa a jóvenes deportistas. El talento no compensa un comportamiento dañino, y la disciplina fuera de la cancha puede ser tan importante como el rendimiento dentro de ella. Mientras tanto, el registro audiovisual del momento en que se desplomó tras escuchar la sentencia seguía circulando en redes sociales cada cierto tiempo. Algunos lo compartían como un momento impactante de la justicia. Otros lo usaban para iniciar debates sobre la presión en deportistas adolescentes. La imagen del joven cayendo al suelo se había convertido en un símbolo de vulnerabilidad humana ante la realidad judicial. En escuelas, programas deportivos y charlas motivacionales, se utilizó frecuentemente su historia como ejemplo de cómo una sola decisión puede transformar completamente un futuro brillante. Entrenadores repetían la importancia de mantener un equilibrio emocional, de buscar ayuda psicológica cuando fuera necesario y de comprender los límites impuestos por la ley, especialmente en relaciones conflictivas. La historia de Tony dejó claro que la violencia o intimidación, bajo cualquier contexto, no solo tiene repercusiones emocionales y personales, sino también legales, que pueden cambiar de forma drástica el curso de la vida de una persona joven. Algunos periodistas describieron el caso como un reflejo de un problema mayor. Jóvenes deportistas expuestos a un nivel de presión que no coincide con su madurez emocional. En foros especializados, se discutía si las instituciones deportivas debían implementar programas más fuertes de orientación conductual, diseñados para enseñar a los atletas adolescentes cómo gestionar impulsos, críticas, relaciones personales y situaciones de estrés. Mientras tanto, la víctima decidió no volver a pronunciarse sobre el caso. Con el paso del tiempo, buscó seguir adelante y reconstruir su vida lejos de la atención mediática. A través de personas cercanas, se supo que había logrado finalizar sus estudios y que prefería dejar el episodio en el pasado. La jueza que dictó la sentencia también evitó declaraciones posteriores. Su postura siempre fue clara. El tribunal no juzga talentos, juzga actos. Hoy, la historia de Tony Farmer sigue siendo contada como una mezcla de advertencia, reflexión y crudeza legal. Un joven que alguna vez tuvo al público en pie celebrando sus jugadas, terminó siendo recordado por un momento devastador en un tribunal. Su intento por recuperar su carrera deportiva demuestra que la resiliencia puede impulsar segundas oportunidades, pero también evidencia que no siempre es posible retroceder el tiempo cuando las decisiones ya han marcado un rumbo irreversible. Tony aún sueña con inspirar a otros. Ha mencionado en diversas ocasiones que, si bien su carrera no tomó el rumbo que todos esperaban, sí quiere dejar un legado. No uno basado en triunfos deportivos, sino en lecciones de vida. Una advertencia sobre el autocontrol, la responsabilidad
y la importancia de valorar las relaciones personales sin caer en conductas dañinas. Su propósito, según él, es evitar que otros jóvenes pierdan la libertad, la estabilidad y los sueños por decisiones impulsivas que podrían haberse evitado. A pesar de las dificultades, su intento por recomponer su historia personal ha generado un debate sobre perdón, oportunidad y rehabilitación. Algunos consideran que la sociedad debería darle una segunda oportunidad completa, mientras que otros creen que las consecuencias, aunque tristes, fueron necesarias para resaltar que ninguna figura pública, por joven que sea, debe recibir trato diferenciado ante la justicia. La historia de Tony Farmer queda así como un recordatorio contundente de que la vida puede cambiar en segundos, y que incluso los talentos más prometedores deben comprender que la disciplina, el respeto y la responsabilidad son tan importantes como cualquier habilidad deportiva. Sus experiencias sirven como espejo para jóvenes atletas que, en su deseo de ascender a lo más alto, podrían olvidar que cada acción cuenta, dentro y fuera de la cancha. Si te gustó este relato informativo y quieres más historias reales de tribunales, presiona like, suscríbete y deja tu comentario para seguir creando contenido de alto impacto.